A pesar de un cuidado y un mantenimiento intensivos, hay determinadas reacciones químicas y físicas perjudiciales que no se pueden evitar. Por ejemplo, en cada sistema de combustible hay agua y humedad. ¿Cómo llega hasta ahí? Echémosle, a modo de ejemplo, un vistazo al interior de un sistema de combustible. El nivel de combustible en el depósito se reduce al utilizar el automóvil. Para garantizar la compensación de la presión del depósito, se aspira aire fresco a través del sistema de refrigeración. Según las condiciones meteorológicas, ese aire contendrá más o menos humedad. Con los cambios de temperatura, como por ejemplo tras la caída de la noche, la humedad se condensa y se asienta formando gotas en las paredes del depósito. Al tener el agua una densidad específica mayor que la del combustible, es decir, que es más pesada, el agua condensada se asienta en el fondo del depósito, la parte más profunda. Pero todavía hay otras posibilidades para que el agua llegue al sistema de combustible. Al repostar, puede que el agua condensada del depósito de la gasolinera llegue al sistema de combustible. Además, hay factores meteorológicos, como fuertes lluvias o salpicaduras, o después de un lavado intensivo del coche. Y de ahí surgen los siguientes problemas. El agua en el sistema de combustible lleva a que no se lubrique lo suficiente, así como a un mayor desgaste y a que se produzcan ruidos, como por ejemplo de la bomba de alimentación de combustible. El agua corroe todo el sistema de combustible. Las partículas de óxido, corroídas y desprendidas, pueden estrechar las secciones transversales y perjudicar seriamente el funcionamiento del sistema de combustible. Parte de estas partículas de óxido son retenidas por el filtro de combustible, pero el agua pasa sin problemas y provoca la oxidación de los demás componentes. Estas partículas de óxido pueden volver a diluirse y causar problemas considerables. En nuestro ejemplo se ve muy afectado el funcionamiento del controlador de presión de combustible, del distribuidor de combustible y de las toberas de inyección. Se produce una combustión incontrolada por el atasco de las agujas de inyección. Pero también las gotitas de agua que alcanzan la cámara de combustión provocan el mal funcionamiento de la combustión. Otro problema lo representan los combustibles modificados, como vemos a continuación. En los combustibles sin plomo, el plomo es sustituido por alcoholes. El alcohol, aparte de no tener propiedades lubricantes, es altamente higroscópico, es decir, que atrae al agua. De esta manera incluso empeora el problema ya mencionado con el agua y con la humedad en el sistema de combustible. Las gotas de agua absorben en su camino por el combustible la misma proporción de alcohol y se depositan en el fondo del depósito en forma de una mezcla de alcohol y agua altamente agresiva. La bomba de alimentación del combustible reparte esta mezcla por todo el sistema de combustible. Esta mezcla de alcohol y agua altamente agresiva supera sin obstáculos el filtro de combustible y afecta a los materiales del resto de componentes, descomponiéndolos. Las partes de aluminio son las más delicadas, ya que en ellas surge el hidróxido de aluminio, conocido en su forma seca como un polvo blanco. También se ven afectados las piezas fundidas, los elastómeros, los tubos de combustible, así como la cabeza del pistón y los segmentos de pistón. En las partes mencionadas se produce un mayor desgaste y migración de material por la mezcla de alcohol y agua y las partículas de óxido resultantes. Por la reducción del diámetro de la sección transversal, se descompensa la presión en el sistema de combustible. A la larga, esto afecta a las juntas, las deteriora y las deja inutilizables. La proporción de alcohol es un parámetro importante para determinar la resistencia al picado de un carburante. Al ser el alcohol higroscópico y reaccionar por ello con el agua condensada, se reduce su proporción en el carburante. Esto produce el resultado de una menor resistencia al picado, y se producen ruidos durante la combustión, lo que provoca más residuos de la combustión y a la larga averías en el motor.
La filtración y sedimentación de agua en el sistema de combustible es un proceso continuo y duradero que, como tal, no puede ser evitado. A la vez, existe también un problema bastante conocido. Las compañías petrolíferas y los fabricantes de automóviles avisan de los residuos y las obstrucciones en todo el sistema de combustible provocadas por el carburante repostado. La causa de estos residuos son los componentes desprendidos por el carburante. Pueden ser restos de goma, pintura o resina. Aparte de varios motivos, la oxidación automática es la causa principal de la descomposición y del envejecimiento de los carburantes. Los restos de goma, pintura o resina se pueden ver siempre bien cuando se derrama gasolina en la carrocería al repostar. La gasolina se volatiliza enseguida, dejando residuos marrones. Precisamente estos restos de goma, pintura o resina. Esta contaminación del carburante permanece como restos pegajosos en el depósito, en los conductos de alimentación, en las vías de aspiración, así como en el carburador y en las toberas de inyección, es decir, en todo el sistema de combustible. Esto significa que en todo el sistema se modifica el comportamiento de la circulación de combustible. Esto lo vemos representado aquí en cada uno de los componentes. Los residuos en los ventiladores y en las válvulas de admisión reducen e impiden el paso del combustible y de la mezcla de aire y combustible. En las toberas de inyección, estos residuos provocan que el motor no esté suficientemente alimentado con combustible y pueden llevar al paro total. Si se atascan las agujas de inyección, la combustión incontrolada aclara la película de lubricante de las paredes de los cilindros. La consecuencia, problemas termodinámicos creados por un exceso de fricción. La consecuencia final es una peor eficiencia, una pérdida de rendimiento, un aumento del consumo de carburante y una mayor contaminación medioambiental resultante, ya que, para conseguir mayores prestaciones, hay que pisar más el acelerador. Si el motor está muy sucio, puede que al final se acabe gripando. Un gran problema lo son, sobre todo, las averías esporádicas que no pueden ser localizadas con las pruebas habituales. Surgen las siguientes averías: problemas de arranque, ruidos, aumento del consumo de combustible, mal empuje del vehículo y pésima aceleración. ¿Qué significa esto para el taller mecánico? La búsqueda de fallos es larga y costosa, debido a la complejidad de las causas de los fallos. Tampoco se consigue siempre una completa reparación tras un costoso recambio. Al final, el cliente está insatisfecho y cambia de taller.